Cuando Patricia abandonó a sus hijastros en lo más profundo del bosque, pensó que nadie los encontraría jamás. Los dejó sin agua, sin comida, sin esperanza. Solo dos niños pequeños contra la inmensidad del monte. Pero Patricia cometió un error fatal. Subestimó la voluntad de sobrevivir de dos corazones inocentes. Porque mientras caminaban buscando salvación, siguiendo un arroyo que parecía guiarlos, Sofía y Diego encontraron algo que cambiaría todo. No solo una cueva escondida entre las rocas, no solo un refugio contra la muerte. Encontraron a alguien que llevaba 3 años desaparecida. Alguien que todos creían muerta. Alguien que conocía cada secreto oscuro de Patricia. Y cuando esa persona abrió los ojos y vio a sus nietos frente a ella, supo que había llegado el momento de la venganza. Y si sientes que tus hijos o nietos también deberían escuchar esta historia sobre la determinación, el no rendirse y el valor de la familia, te invito a dejar un like, suscribirte y compartirla con ellos. A los 60, 70 años, quizá el regalo más grande que podemos dejar a las nuevas generaciones no es el dinero, sino las lecciones de vida. Ayúdame a llevar este mensaje a más personas. La mañana comenzó como cualquier otra, pero Sofía sintió algo extraño en el estómago mientras observaba a su padre empacar la maleta. Era una sensación que no podía nombrar, como cuando el aire se pone pesado antes de una tormenta. ¿3 semanas, papá?, preguntó Diego desde la puerta de la habitación, tratando de sonar valiente aunque su voz temblaba ligeramente. Javier cerró la maleta y sonrió, pero Sofía notó que la sonrisa no alcanzaba sus ojos. Últimamente, papá siempre parecía cansado, como si estuviera en una neblina. El proyecto en Monterrey es grande, campeón, pero los voy a llamar cada noche, lo prometo. En la cocina, Patricia estaba de pie junto a la ventana, observándolos con una expresión que Sofía no lograba descifrar. Su madrastra no se había unido al abrazo de despedida, solo miraba, esperaba. «Obedezcan a Patricia», dijo Javier mientras se arrodillaba para abrazar a sus hijos. «Sean buenos, ella los cuida muy bien». Besó la frente de Sofía, apretó el hombro de Diego. «Los amo, vuelvo pronto». Sofía se aferró a su padre un segundo más de lo normal. «Te amo, papá. Ten cuidado». Quiso decirle algo más. Quiso decirle que no quería quedarse sola con Patricia, pero las palabras se atoraron en su garganta. El sonido del motor de la camioneta alejándose fue como una puerta cerrándose. Sofía y Diego se quedaron en la entrada, viendo cómo su padre desaparecía por la esquina. Y entonces todo cambió. «Bueno», dijo Patricia, y su voz era completamente diferente. La dulzura falsa había desaparecido, reemplazada por algo frío y filoso como metal. «Ahora sí vamos a establecer reglas de verdad». Sofía se volteó, sorprendida. Diego la miró confundido. Patricia caminó hacia ellos, sus tacones resonando en el piso de una manera que nunca había sonado amenazante antes, pero ahora sí. Su padre los malcría. Los deja hacer lo que quieren. Pero yo no soy tan débil. Pero nosotros siempre nos portamos bien, comenzó Diego. Silencio cuando hablo. El grito hizo que ambos niños dieran un salto. Patricia nunca había gritado así. Esa es la primera regla. No me interrumpen, no me cuestionan. ¿Entendido? Los dos asintieron, mudos de shock. Patricia volvió a la cocina y con un movimiento brusco tiró los platos de desayuno de los niños al fregadero. El pan y los huevos que no habían terminado desaparecieron bajo el agua. Niños malcriados no merecen desayuno completo. Ahora van a limpiar toda esta casa. Pisos, ventanas, baños, todo. Pero tenemos que ir a la escuela, susurró Sofía. Patricia sonrió, pero era una sonrisa horrible. Hoy no van a la escuela, ni mañana, ni hasta que yo diga. Sacó su teléfono y marcó. Sí, buenos días.
Habla Patricia Ruiz. Mis hijastros están enfermos. No, no es grave, solo gripe. Sí, una semana quizás. Gracias. Colgó y miró a los niños con esos ojos que Sofía ahora veía eran fríos como hielo. ¿Ven? Nadie va a buscarlos. Nadie se va a preguntar dónde están, porque yo controlo todo ahora. Diego tomó la mano de Sofía, apretándola fuerte. Patricia lo notó y se rió. Qué lindo, protegiéndose el uno al otro. Van a necesitarlo. Se acercó, y Sofía pudo oler su perfume. Demasiado fuerte, mareante. Porque mañana vamos a hacer un viaje especial. Solo ustedes y yo. Va a ser educativo. Algo en la manera en que dijo especial hizo que el miedo de Sofía se convirtiera en terror puro. Esa noche, acurrucados en la habitación que Patricia había cerrado con llave desde afuera, Diego susurró: ¿por qué nos odia tanto? ¿Qué hicimos? Sofía no tenía respuesta, pero recordó algo que su abuela Elena le había dicho una vez, años atrás, antes de que Patricia dijera que abuela había muerto. Nunca vayas sola a ningún lado con alguien en quien tu corazón no confía. Y el corazón de Sofía gritaba una sola palabra: peligro. Los siguientes 3 días se convirtieron en una eternidad de miedo. Patricia les daba solo pan seco y agua, una vez al día. Niños malcriados necesitan aprender disciplina, decía mientras comía su propia comida frente a ellos, saboreando cada bocado con una sonrisa cruel. Sofía sentía el estómago vacío como un hueco que crecía y crecía. Las hacía limpiar la casa de arriba abajo, pisos, baños, ventanas, hasta que les dolían los brazos. Diego intentó protestar cuando Patricia empujó a Sofía, haciéndola caer. «No la toques». La respuesta de Patricia fue fría. Lo encerró en el closet durante 2 horas. Sofía escuchó a su hermano golpear la puerta, su respiración acelerada en la oscuridad. Cuando finalmente lo dejó salir, Diego temblaba, pero sus ojos ardían de rabia contenida. «Aprendan», dijo Patricia simplemente. «Esto es lo que pasa cuando me desafían». La segunda noche, Diego esperó hasta escuchar los ronquidos de Patricia. Le susurró a Sofía: «Voy a ir por ayuda. A la casa de la vecina». «No, Diego, ¿y si te atrapa?» Sofía agarró su brazo, aterrada. «Tengo que intentarlo». Abrió la ventana lentamente, pero apenas puso un pie afuera, la luz del pasillo se encendió. Patricia estaba ahí, de pie en la puerta, con los brazos cruzados. «¿Creíste que no lo sabría? Soy más lista que tú, mocoso». El castigo fue peor. Ninguno de los dos comió al día siguiente. Sofía lloraba de hambre, pero Patricia solo se reía. «Están aprendiendo, lentamente, pero aprendiendo». El tercer día, mientras Patricia se duchaba, Sofía vio el teléfono de su madrastra sobre la mesa de la cocina. Lo tomó con manos temblorosas. Estaba desbloqueado. Había mensajes, muchos, a alguien llamado Prima C. Con el corazón golpeándole el pecho, Sofía leyó: «Patricia, mañana los dejo. Javier nunca sabrá la verdad. Tú sigues el plan. Prima C lista. Nadie sospechará. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Patricia, son un estorbo. Siempre lo han sido. Después de esto, finalmente seré libre». El teléfono casi se le cayó de las manos. Sofía lo dejó exactamente donde estaba y corrió al cuarto. No podía decirle a Diego. Él haría algo desesperado. Pero ahora sabía, mañana no era un viaje. Era algo mucho peor. Esa noche, encerrados nuevamente en su habitación, Diego y Sofía se abrazaron en la oscuridad. «Tengo tanto miedo», susurró Sofía. «Yo también». Diego nunca admitía tener miedo. Eso hizo que Sofía se asustara aún más. «Pero escúchame, Sofía. Pase lo que pase mañana, nos mantenemos juntos. ¿Promesa? Promesa». Sofía enterró su cara en el hombro de su hermano, como mamá y abuela nos enseñaron.
Susurraron juntos la oración que abuela Elena les había enseñado años atrás. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Las palabras eran como un abrazo de alguien que ya no estaba. O eso pensaban. A las 5 de la mañana, Patricia abrió la puerta de golpe. Levántense, es hora de nuestro viaje especial. Mientras las empujaba hacia la camioneta en la oscuridad, Sofía miró hacia la casa de tía Claudia. La luz estaba encendida. La cortina se movió. Una figura observando. Claudia los estaba viendo. Pero no salió, no llamó, no ayudó. Prima C, pensó Sofía con horror. La vecina que siempre les traía galletas. La que decía que los quería. Era la cómplice de Patricia. Nadie los iba a ayudar. Estaban completamente solos. Y mientras la camioneta arrancaba, alejándose de todo lo que conocían, Diego apretó la mano de Sofía y susurró contra el miedo que los ahogaba. Juntos. Recuerda, siempre juntos. La camioneta avanzaba por caminos cada vez más oscuros y estrechos. Sofía observaba por la ventana cómo las casas desaparecían, luego las calles pavimentadas, hasta que solo quedaron árboles y más árboles. 45 minutos. Ni una sola casa. Ni una sola persona. ¿A dónde vamos?, preguntó Diego, su voz tensa. Patricia miró por el espejo retrovisor y Sofía vio algo en esos ojos que le heló la sangre. Satisfacción. Ya casi llegamos, niños. Un lugar muy especial. El camino se convirtió en tierra, luego en apenas una brecha entre los árboles. Finalmente, Patricia detuvo la camioneta en un pequeño claro rodeado de monte espeso. «Bajen», ordenó. «Vamos a caminar un poco». Diego y Sofía intercambiaron miradas. Todos sus instintos gritaban peligro, pero ¿qué podían hacer? Bajaron lentamente. Patricia les entregó una mochila pequeña. «Tomen, agua y algo de comer». Dentro había una botella de agua y 2 barras de granola. Nada más. «Espérenme aquí», dijo Patricia, volviendo a subir a la camioneta. «Voy a dar la vuelta para estacionarme mejor». «No se muevan». El motor arrancó, y entonces, en lugar de dar la vuelta, la camioneta avanzó, se alejó. El sonido del motor se hizo más y más débil. «Espera, ¿qué está?» Diego corrió tras el vehículo unos metros, pero ya era inútil. Se detuvo, jadeando, mirando el espacio vacío donde había estado la camioneta. Silencio. Solo el viento entre los árboles y el canto distante de pájaros. «Va a regresar», dijo Diego, pero su voz temblaba. «Tiene que regresar». Sofía no dijo nada. Sabía que no iba a regresar. 10 minutos pasaron. 20. Media hora. «No va a volver», susurró finalmente Sofía. «Diego nos dejó aquí. A propósito». «¿Qué?» Diego se volteó hacia ella, su cara pálida. «No, ella no. ¿Por qué haría?» Pero incluso mientras lo decía, la verdad se asentaba en sus ojos. Las miradas frías, el hambre, los 3 días de crueldad. Todo había sido para preparar esto. Diego corrió de vuelta al lugar donde había estado la camioneta y se detuvo. Algo estaba en el suelo. Lo recogió. El suéter de Sofía, el que su mamá le había tejido. «¿Por qué tu suéter está aquí? Pensé que lo tenías puesto». Sofía se tocó los hombros. No lo traía. Ella lo tiró, como evidencia. El horror le apretó la garganta. «Para que encuentren pruebas de que estuvimos aquí, cuando diga que nos perdimos». La enormidad de lo que Patricia había hecho cayó sobre ellos como una ola fría. «Tenemos que movernos», dijo Diego de repente, su voz quebrándose entre el miedo y la determinación. «No podemos quedarnos aquí». «¿Pero a dónde?» Sofía miró alrededor. Árboles en todas direcciones, sin marcas, sin caminos claros. Diego quería seguir la brecha por donde había venido la camioneta, pero Sofía escuchó algo. Agua.
Un arroyo cercano. Diego, espera. Recordó algo, una voz del pasado. Abuela Elena, hace tantos años, cuando iban de camping. Agua es vida, mi niña. Si te pierdes, sigue el agua. Los arroyos bajan de las montañas a los pueblos. Hay un arroyo por allá, dijo Sofía señalando. Abuela decía que el agua siempre te lleva a donde hay gente. Diego miró el camino, luego hacia donde Sofía señalaba. La decisión era imposible. Pero Sofía había tenido razón sobre todo hasta ahora. Sobre Patricia, sobre el peligro. Confiamos en abuela, dijo finalmente. Vamos. Caminaron durante horas, siguiendo el sonido del agua. El sol subía, implacable. Compartieron la única botella de agua en sorbos pequeños. Una barra de granola entre los dos al mediodía. Cuando el sol comenzó a bajar, el pánico regresó. La noche en el bosque. Animales, frío, oscuridad. Encontraron un saliente de rocas. Apenas un refugio, pero algo. Se acurrucaron ahí, hambrientos, exhaustos, aterrorizados. Sofía, dijo Diego en la oscuridad creciente, tenemos que sobrevivir. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que contarle a papá la verdad. Tenemos que asegurarnos de que Patricia no se salga con la suya. Su voz era feroz ahora. No le vamos a dar el gusto de morir aquí. Sofía asintió, aferrándose a su hermano. Susurró la oración que abuela les había enseñado. Ángel de mi guarda, dulce compañía. Y entonces, mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad, vio algo imposible entre los árboles adelante, donde el arroyo desaparecía entre las rocas. Una luz, tenue, como una vela. Diego, susurró, su voz quebrada entre miedo y esperanza. Mira, hay una luz. El amanecer llegó frío y gris. Sofía y Diego apenas habían dormido, pero la luz que habían visto la noche anterior les daba algo que no habían tenido en días: esperanza. Podría ser peligroso, dijo Diego mientras guardaban la botella de agua vacía. Podría ser cualquier persona, o podría ser alguien que nos ayude. Sofía miró hacia donde habían visto la luz. Diego, no podemos quedarnos aquí. No tenemos comida, no tenemos agua. Tenemos que intentarlo. Siguieron el arroyo. Con cada paso, Sofía sentía algo extraño, como si el lugar fuera familiar, aunque sabía que nunca había estado aquí. El sonido del agua, la forma de las rocas, incluso el olor del pino. Después de una hora, el arroyo los llevó a una pequeña cascada. Y detrás de ella, medio escondida por la vegetación y construida dentro de la ladera, había una estructura de piedra. No era solo una cueva. Alguien había construido paredes, una puerta de madera tosca, un techo. Alguien vive aquí, susurró Diego. Y entonces Sofía lo vio. Un pequeño jardín. Tomates creciendo en plantas cuidadas. Hierbas en hileras ordenadas. Esto no era abandonado. Alguien cultivaba aquí, recientemente. Más allá, una cuerda entre dos árboles con ropa secándose. Vestidos viejos de mujer, limpios. El viento los movía suavemente. Hay alguien aquí ahora, dijo Sofía, su corazón acelerándose entre miedo y esperanza imposible. Diego notó un sistema para recolectar agua de lluvia, marcas de fuego cerca de la entrada. Alguien cocinaba aquí. Vivía aquí. ¿Qué hacemos? Diego se veía dividido. Después de Patricia, confiar en un extraño parecía imposible. ¿Y si es alguien malo? Pero no tenían opciones. El agua se había acabado. El hambre era un dolor constante. Tenemos que intentarlo, dijo Sofía. Se acercaron despacio a la puerta. Sofía respiró profundo y llamó, su voz pequeña pero clara. ¿Hola? ¿Hay alguien? Por favor, necesitamos ayuda. Silencio. Luego, movimiento adentro. Pasos lentos. Pasos de alguien mayor.
La puerta se abrió apenas una rendija. Una voz, de mujer, mayor, frágil pero clara, habló desde la oscuridad interior. «Niños, Dios santo, ¿niños aquí?» Una pausa, como si la mujer no pudiera creer lo que veía. «¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron a este lugar?» «Estamos perdidos», dijo Diego, poniéndose frente a Sofía por instinto. «Alguien nos dejó en el bosque. Por favor, señora, ¿nos puede ayudar?» «Alguien los dejó». La voz tembló con algo. Horror, ira, que los niños no entendieron. «Dios mío. Sí, pasen, déjenme verlos». La puerta se abrió más y una mujer salió lentamente a la luz. Era vieja, muy vieja, delgada, con el rostro marcado por años de sufrimiento, cabello blanco, vestido simple y gastado, pies descalzos en la tierra fría. Pero cuando los vio, su rostro se transformó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Una mano temblorosa se llevó a la boca. «No puede ser», susurró. «No puede ser». Sofía frunció el ceño. ¿Por qué esta mujer los miraba como si los conociera? Como si verlos fuera un milagro y una agonía al mismo tiempo. «Señora, ¿está bien?», preguntó Diego, confundido por la reacción. La mujer dio otro paso hacia ellos, y el sol de la mañana iluminó su cara completamente. Sofía pudo ver los ojos, marrones, cálidos a pesar del sufrimiento en ellos. Vio las líneas alrededor de su boca, la forma de su sonrisa incluso a través de las lágrimas. Y entonces vio el collar. Una cruz simple de oro, pequeña, desgastada. El corazón de Sofía se detuvo. Ella conocía esa cruz. Un recuerdo explotó en su mente. Ella misma, pequeñita, quizás 5 años, sentada en el regazo de alguien, dedos pequeños tocando esa misma cruz, mientras una voz cálida le enseñaba una oración. «Ángel de mi guarda». La mujer que le enseñó esa oración llevaba ese collar. Esa mujer era... «No», susurró Sofía, su voz quebrándose. «No es posible». Diego la miró. «Sofía, ¿qué pasa?» Pero Sofía no podía apartar los ojos del collar, de la cara, de los ojos que eran como los de su mamá en las fotos, de la sonrisa que reconocía desde sus recuerdos más profundos. «Su collar», dijo Sofía, su voz apenas audible. Yo lo recuerdo, pero es imposible. Usted no puede ser». La mujer se arrodilló frente a ella a pesar del dolor obvio en sus rodillas. Con manos temblorosas, tocó suavemente el rostro de Sofía. «Mi niña», susurró, y su voz era exactamente como Sofía la recordaba de hace tanto tiempo. «Mi Diego, mi Sofía, no estoy muerta». Y entonces las palabras que cambiaron todo. «Soy yo, soy tu abuela Elena». Por un momento, nadie se movió. Las palabras flotaban en el aire como algo imposible. Luego Sofía se derrumbó en los brazos de la mujer, de abuela, sollozando con una intensidad que la sacudió entera. «Pensé que estabas muerta. Pensé que te había perdido para siempre. Estoy aquí, mi cielo. Estoy aquí». Elena la sostuvo, su propio cuerpo temblando. Cuando levantó la vista hacia Diego, extendió un brazo. «Tú también, mi niño. Ven». Diego había sido fuerte durante días, pero al escuchar la voz de abuela, una voz que no había oído en 3 años, una voz que pensó que nunca volvería a escuchar, algo en él se rompió. Se dejó caer junto a Sofía, y los 3 lloraron juntos por años perdidos, por mentiras crueles, por el milagro imposible de este momento. Elena los apartó finalmente, examinándolos con ojos que se oscurecían de ira al ver su delgadez, las marcas de hambre y miedo. ¿Qué les hizo? Dios mío, ¿qué les hizo esa mujer? «Nos dejó en el bosque para morir», dijo Diego, y decirlo en voz alta lo hizo real de una manera nueva y horrible. El rostro de Elena se endureció con una furia que los niños nunca le habían visto, pero su voz
se mantuvo suave. Primero, comida, agua, luego, hablamos. Dentro de la cueva casa, Sofía vio un espacio pequeño, pero limpio. Una cama con mantas tejidas. Una mesa tosca. Un área de cocina simple con fuego contenido. Y en la pared, un altar. Fotos de su mamá. Velas. Flores secas. Un rosario. ¿Has estado aquí todo este tiempo?, preguntó Sofía, apenas pudiendo procesar la enormidad de ello. 3 años, dijo Elena mientras preparaba sopa con vegetales de su jardín. 3 años pensando que nunca los volvería a ver. Les dio tortillas que había hecho esa mañana, agua fresca del arroyo. Despacio, o se van a enfermar. Mientras comían, más hambrientos de lo que recordaban estar jamás, Elena les lavó las caras con agua tibia, revisó los pies de Diego llenos de ampollas, las raspaduras de Sofía. Cada toque era amor hecho visible. ¿Cómo?, empezó Diego. Patricia dijo que moriste. Hubo un funeral. Papá lloró. No hubo funeral de verdad, dijo Elena, su voz amarga. Patricia me drogaba para que pareciera tener demencia. Le dijo a tu papá que yo estaba perdiendo la mente. Luego, un día, vino sola. Dijo que íbamos a una mejor institución. Me trajo aquí, me dejó. Dijo que nadie buscaría a una vieja loca, que moriría sola. Pero sobreviviste, dijo Sofía con asombro. Estaba débil al principio por las drogas. Pero este lugar tiene agua. Tenía algo de conocimiento de plantas. Y Elena miró el altar de su hija. Tenía razones para vivir. Ustedes, tu padre. La esperanza de que algún día la verdad saldría. Ella nos hizo lo mismo, susurró Diego. Nos borró, como a ti. Cuéntenme, dijo Elena suavemente, todo, y lo hicieron. Los días después de que Javier se fue. La crueldad, el encierro, el viaje, el abandono. Cuando terminaron, Elena estaba llorando otra vez, pero estas lágrimas eran de furia pura. Intentó asesinarlos. A niños. ¿Por qué nos odia tanto?, preguntó Sofía. No es odio, mi amor. Es algo peor. Es egoísmo puro. Elena respiró profundo. Ella quiere la vida de tu papá, su dinero, su casa, sin las complicaciones. Yo era complicación. Ustedes son complicación. Ella está borrando todo lo que estorba a sus planes. ¿Y papá?, preguntó Diego. ¿Él sabe? No. Ella lo manipuló. Lo drogó también, sedantes suaves en su café, durante años. Lo mantuvo confundido, dependiente. Elena apretó sus manos. Pero ahora ella cometió un error. ¿Cuál?, preguntó Sofía. Elena se levantó y fue a una grieta en la pared de piedra. Sacó una caja pequeña, escondida detrás de una piedra suelta. No contó con 2 cosas. Abrió la caja. Adentro había papeles, un cuaderno, documentos. Primero, que ustedes son más fuertes de lo que pensó. Y segundo, sacó un diario de piel, pequeño y lleno. Esto es el diario de Patricia. Lo robé durante una de sus visitas hace un año. Lo dejó en su bolsa. Y aquí, abrió a una página. Escribió todo. Sus planes, sus crímenes, en su propia letra. Diego tomó el diario, leyendo con ojos cada vez más grandes. Los niños son un problema. Debo eliminar el problema. Ella escribió eso. Y más, dijo Elena, mucho más. Planes para tu padre. Menciones a su cómplice, su prima Claudia. Todo. ¿Entonces tenemos pruebas?, preguntó Sofía, apenas atreviéndose a esperar. Tenemos más que pruebas, mi niña. Tenemos su confesión escrita, sus propias palabras. Elena las miró con ferocidad. Y ahora que ustedes están aquí, ahora que estamos juntos, vamos a hacer que pague por todo. Hay más que necesitan saber, dijo Elena, mientras el sol de la tarde proyectaba sombras largas en la cueva. Patricia no trabajó sola. Sofía y Diego se acercaron más mientras Elena abría el diario nuevamente.
Claudia, su tía que les traía galletas, es la prima de Patricia. Ha sido su cómplice desde el principio. Hace 4 años, antes de que Patricia conociera a su padre, Claudia se mudó al barrio. No fue coincidencia, era espía. ¿Tía Claudia? Sofía sintió náuseas, pero ella siempre fue amable. Era su trabajo, dijo Elena amargamente. Reportaba todo a Patricia. ¿Cuánto dinero ganaba Javier cuando estaba más vulnerable después de la muerte de su mamá? ¿Hasta qué decía yo sobre Patricia? Señaló una página del diario. Claudia confirmó que el viejo está enfermo. Morirá pronto. Casa será de Javier. Perfecto. Diego apretó los puños. ¿Y le van a pagar? $50,000 cuando Patricia venda la casa. Elena pasó más páginas. Pero hay algo peor. Patricia tiene un amante. Se llama Pablo. ¿Un amante? Diego frunció el ceño. Trabaja con su padre en construcción. Así lo conoció Patricia. Lo plantó ahí intencionalmente. Todo el matrimonio con Javier fue mentira. Solo quería su dinero, su casa. Cuando termine, planea irse a Cancún con Pablo. Sofía recordó los textos en el teléfono de Patricia. Prima C, Claudia. Y mencionaba a alguien más. Pablo, confirmó Elena. Aquí escribe. Pablo y yo finalmente estaremos juntos. Javier es solo el boleto. Los niños son el obstáculo. Pronto, ambos problemas desaparecerán. Su voz tembló. Planea algo para tu padre también. ¿Va a lastimarlo? La voz de Sofía era pequeña, aterrada. Peor. Aquí, Elena encontró otra entrada. Leyó en voz baja. Accidente de construcción. Pablo tiene acceso al equipo. Nadie sospechará. El silencio cayó como piedra. Tenemos que advertirle, dijo Diego. Tenemos que volver. Sí, Elena asintió. Pero hay algo más que deben entender sobre su padre. Respiró profundo. Patricia lo estaba drogando. Sedantes en su café cada noche. No suficiente para notarlo, pero suficiente para mantenerlo confundido, dependiente, cuestionando su propio juicio. ¿Por eso no nos creyó?, preguntó Diego, dolor en su voz. Cuando le dijimos que Patricia era mala, exactamente. No fue su culpa, mi niño. Ella había nublado su mente químicamente. Y sin mí para confirmarlo, él pensó que estaba imaginando cosas. Sofía comenzó a llorar. Entonces papá también es víctima. Sí, y todavía está en peligro. Elena cerró el diario. Por eso debemos ser inteligentes. No podemos solo aparecer. Patricia pensará que están muertos. Necesitamos ese elemento sorpresa. ¿Cuándo volvemos?, preguntó Diego. Mañana descansamos. Necesitan fuerza. El lunes al amanecer, caminamos. Conozco el camino. 8 horas. Llegamos cuando tu padre regresa de su viaje el martes. ¿Puedes caminar tanto? Sofía miró el tobillo hinchado de Elena. Voy a arrastrarme si es necesario, dijo Elena con fiereza. Nadie más va a lastimar a mi familia. Esa noche, acurrucados bajo las mantas de Elena, Sofía susurró. Abuela, ¿crees que mamá? Elena sabía lo que preguntaba. No sé, mi amor, pero Patricia es capaz de cualquier cosa. Y por eso vamos a detenerla. Por tu mamá, por tu papá, por todos nosotros. En la oscuridad, Diego prometió, vamos a salvar a papá. Y Patricia va a pagar por todo. El domingo amaneció con un cielo despejado. Elena despertó a los niños con el olor de tortillas calientes y huevos de codorniz que había recolectado. Hoy, preparación, anunció. Cuerpo y mente. Pasó la mañana curando sus heridas adecuadamente. Envolvió los pies de Diego con tela limpia después de aplicar ungüento de hierbas medicinales. Revisó cada raspadura de Sofía. Los alimentó generosamente. Frijoles, vegetales, todo lo que había guardado. Necesitan fuerza para mañana. Después,
Lecciones de supervivencia. Con un palo, Elena dibujó un mapa en la tierra. Primera señal: árbol caído con 3 troncos. Giran a la izquierda. Segunda señal: el arroyo se une desde la derecha. Los hizo repetir hasta que ambos pudieron recitar cada marcador de memoria. Si nos separamos, comenzó Elena. No nos vamos a separar, interrumpió Diego. Si nos separamos, insistió Elena firmemente, van directo a la iglesia. Padre Tomás, le dicen, abuela Elena vive, Patricia mintió. ¿Promesa? Reluctantemente prometieron. Elena les enseñó también en quién confiar. Don Miguel el abogado, doña Mercedes la vecina verdadera. No Claudia, nunca Claudia. Por la tarde, Elena copió las páginas más condenatorias del diario. La letra de Patricia, sus planes, todo. Diego ayudó, su escritura clara y cuidadosa. Sofía organizó documentos, papeles de propiedad que probaban que la casa pertenecía a los niños, no a Patricia. La identificación escondida de Elena. Crearon 3 paquetes, uno para cada uno. Si atrapan a uno, los otros tienen pruebas, explicó Elena. Era estrategia de sobrevivir. Escondieron el diario original en una grieta profunda de la cueva, marcada con una piedra especial. Si algo sale mal, sabemos dónde está. Mientras trabajaban, Sofía encontró algo medio enterrado cerca del jardín. Una mochila pequeña, desgastada por el clima, con un parche de caricatura apenas visible. Esta era mía, dijo, confundida, de cuando era muy pequeña. Elena sonrió tristemente. Sí, mi amor. Venían aquí de camping. Tu abuelo construyó esta estructura. Tu mamá amaba este lugar. Ustedes jugaban junto al arroyo. ¿Patricia sabía?, preguntó Diego. Tu papá le contó, y ella lo convirtió en prisión. La voz de Elena era amarga. Usó nuestro refugio familiar como tumba. Esa noche, su última en la cueva, se sentaron juntos. Sofía preguntó sobre mamá, cómo era de niña, qué le gustaba. Elena compartió historias que los hicieron reír y llorar. Ella sería tan orgullosa de ustedes. Su valentía, su amor el uno por el otro. Abuela, dijo Sofía suavemente, cuando todo esto termine, ¿te quedarás con nosotros? ¿Dónde más estaría? Elena abrazó a sus nietos. Ustedes son mi vida. Vamos a recuperar nuestra casa. La llenaremos de luz otra vez. Plantaremos un jardín como el de aquí. Y nunca, nunca nadie nos va a separar. Diego, por primera vez en días, sonrió de verdad. Vamos a estar bien, ¿verdad? Juntos, dijo Elena, siempre estaremos bien. En la madrugada del lunes, antes del amanecer, los 3 se pararon frente al altar de mamá. Elena encendió una vela. Tu hija nos guía, susurró. Ahora vamos a salvar a Javier. Y a terminar esto. Tomaron sus mochilas. Agua, comida mínima, evidencia preciosa. Elena miró la cueva que había sido prisión y refugio. Luego miró a sus nietos. Es hora, dijo, vamos a casa. Y con las primeras luces del alba filtrándose entre los árboles, comenzaron el viaje que cambiaría todo. Las primeras horas del viaje fueron manejables, siguiendo el arroyo de regreso por el camino que los había llevado a la salvación. Pero cada kilómetro se sentía más difícil. El sol de la mañana se convirtió en calor implacable del mediodía. Elena cojeaba visiblemente, apoyándose en un palo improvisado. Cada paso arrancaba una mueca de dolor que trataba de ocultar. Sigan adelante, jadeaba cada vez que se detenían. Yo las alcanzo. Juntos, insistía Diego, tomando su brazo. Prometimos, juntos o nada. Sofía caminaba en silencio, guardando su agua con disciplina que no debería tener una niña de 8 años. Había aprendido demasiado sobre supervivencia en muy poco tiempo. Al mediodía, mientras cruzaban un área abierta cerca del viejo camino de tierra,
Diego vio algo que transformó su cautela en terror puro. Un coche verde familiar estacionado a lo lejos. El coche de Claudia. ¡Abajo! Elena los empujó detrás de rocas grandes. No se muevan, ni un sonido. A través de los huecos entre las piedras, observaron. Claudia estaba afuera del vehículo, con binoculares profesionales, barriendo el área metódicamente como cazador buscando presa. Hablaba por teléfono, su voz llegaba en fragmentos llevados por el viento. Ninguna señal todavía. Patricia quiere confirmación absoluta. Sí, revisé el área donde los dejó. Nada. Sofía apretó la mano de Diego hasta que dolió. 20 minutos que se sintieron como horas. Claudia caminó peligrosamente cerca, tan cerca que podían ver su expresión frustrada. Finalmente, entró al coche y se alejó, pero hacia el pueblo, hacia donde necesitaban ir. «Tenemos que tomar la ruta larga», susurró Elena. «Nos agrega 2 horas, pero es la única opción. 2 horas que Elena no tenía». El desvío los llevó por terreno más difícil, rocoso, empinado, sin sendero claro. Cuando el sol comenzó su descenso, pintando el cielo de naranja, Elena tropezó en una raíz oculta. Su tobillo cedió completamente. El sonido, como madera quebrándose, hizo que Sofía gritara. Elena intentó levantarse y colapsó inmediatamente. «No puedo», dijo, y las lágrimas en sus ojos eran de frustración más que dolor. «Diego, tienes que ir adelante. Ahora». «No». Diego se arrodilló junto a ella. «No te voy a dejar aquí después de todo. Te cargo si es necesario. No puedes cargarme 10 kilómetros, mi niño. Y no tenemos tiempo». Elena agarró sus hombros con manos firmes. «Esto es exactamente por lo que hicimos el plan. Tú corres. Traes ayuda. Sofía se queda conmigo. Nos protegemos mutuamente. Es la única manera». «Elena tiene razón», dijo Sofía, su voz temblando pero decidida. «Ve, hermano. Eres el más rápido. Yo cuido a abuela». Diego miró entre su hermana de 8 años y su abuela herida. La decisión más imposible. «Confío en ti», dijo Sofía, y esas 3 palabras rompieron y sanaron su corazón simultáneamente. «2 horas», dijo Elena. «Corres 2 horas. Llegas al pueblo antes del anochecer. Nosotras nos escondemos aquí. Avanzamos despacio. Tú vuelves con ayuda». Con cada fibra de su ser gritando que no las dejara, Diego asintió. Les dio toda su agua menos un poco. Les dejó la comida. Memorizó el lugar exacto. «Las voy a encontrar», prometió. «Vuelvo por ustedes». Y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. Los pies sangrando dentro de zapatos rotos. Pulmones ardiendo. Piernas gritando. Pero cada vez que quería detenerse, pensaba en Sofía cuidando a abuela sola. En Patricia esperando en casa sin saber que habían sobrevivido. En papá en peligro. Siguió corriendo. El pueblo apareció como espejismo, luces encendiéndose al atardecer. La iglesia. El campanario distintivo contra el cielo color púrpura. Diego irrumpió por las puertas durante la misa de la tarde, su entrada tan violenta que la congregación entera giró. Estaba cubierto de tierra y sangre, tambaleándose, apenas capaz de respirar. «Padre Tomás». Su voz resonó en el espacio sagrado, quebrándose de desesperación. «Padre Tomás, por favor, abuela Elena vive. Patricia mintió, nos abandonó para morir, pero sobrevivimos. Están en el bosque heridas, necesito ayuda ahora». Padre Tomás bajó del altar inmediatamente, sin dudar. «Diego, hijo de Javier, Dios mío, pensamos que estabas perdido. Elena está viva. 3 años prisionera». Patricia la encerró. Diego sacó su paquete de evidencia con manos que temblaban violentamente. «Tenemos pruebas. Su diario. Todo. Pero padre,
¿Dónde está mi papá? La expresión del padre cambió, oscureciéndose con preocupación. Diego, tu padre llegó hoy, esta tarde, un día antes de lo esperado. Está en casa, con Patricia. El mundo de Diego se inclinó peligrosamente. No, se suponía que volviera mañana. Terminó el trabajo temprano. Horror absoluto inundó cada célula de Diego. Patricia pensaba que ellos estaban muertos. Papá estaba solo con ella. Y el diario hablaba de un accidente planificado. Ella va a matarlo. Diego agarró la sotana del padre con fuerza desesperada. El diario dice que planea un accidente. Tenemos que sacarlo de ahí ahora. Padre Tomás no perdió un segundo. Don Miguel, doctor Franco, doña Mercedes, con nosotros. Diego, llévanos donde está Elena. Vamos. Mientras el grupo se movilizaba hacia las camionetas, Diego corría de vuelta hacia la oscuridad, hacia Sofía, hacia Elena, y luego hacia casa, hacia papá. Aguanta, susurró a la noche. Por favor, papá, aguanta solo un poco más. 40 minutos después, las camionetas regresaban del bosque. Elena y Sofía, con el doctor atendiendo el tobillo hinchado de la abuela, se unieron al convoy que avanzaba por las calles oscuras hacia la casa. Cuando llegaron, todas las luces estaban apagadas, excepto la cocina. A través de la ventana, una escena que heló la sangre de Diego, Javier sentado en la mesa, cabeza entre manos, luciendo mareado. Patricia de pie sobre él, sosteniendo una taza de café con expresión fría y calculadora. Estaba sirviendo muerte en porcelana. Padre Tomás no perdió tiempo. Golpeó la puerta con autoridad. Javier, Patricia, abran inmediatamente. El rostro de Patricia apareció en la ventana. Vio el grupo. Sus ojos se posaron en Diego. Muerto. Imposible. Y el color drenó completamente de su cara. Cuando Elena bajó de la camioneta, visible bajo la luz del porche, Patricia se tambaleó como si hubiera visto un fantasma. Porque lo había visto. Javier abrió la puerta, confundido por las drogas, parpadeando contra la luz de las linternas. Padre Tomás, ¿qué está? Entonces vio a Diego, luego a Sofía. Su rostro se descompuso. ¿Estás aquí? Pensé. Su voz se quebró. Cayó de rodillas, abrazando a sus hijos con desesperación animal, sollozando como si estuviera roto por dentro. Pensé que los había perdido. Patricia dijo que escaparon en la noche, que los estábamos buscando. Ella mintió. Papá, dijo Diego firmemente. Sobre todo. En la sala, rodeados por más de una docena de vecinos, testigos que Patricia no podría manipular, la verdad comenzó a salir como veneno, drenando de una herida. Elena habló primero, su voz firme a pesar de los años de sufrimiento. Javier, hace 3 años, Patricia me drogó con sedantes hasta que parecía tener demencia. Me llevó al bosque, me dejó en una cueva para morir. He estado prisionera todo este tiempo mientras ella les decía que había muerto. Javier se volvió hacia Patricia, horror creciendo en sus ojos. ¿Es verdad? Patricia intentó su última carta. Esa mujer está senil, Javier. No es Elena. Es una impostora que estos niños encontraron. Probablemente una vagabunda que... Tengo su identificación, interrumpió don Miguel, abogado del pueblo, mostrando documentos oficiales. Huellas dactilares, registros médicos. Es Elena Torres de Ruiz. Sin duda. Diego sacó el diario con manos que temblaban de rabia contenida. Y tenemos esto. Tu diario, Patricia. Tus propias palabras. Elena leyó en voz alta, su voz cortando el silencio como cuchillo. Los niños son un problema que debo eliminar. Javier es solo un medio para un fin. Cuando el momento sea correcto, Pablo sabe qué hacer. ¿Pablo? Javier se puso de pie, tambaleándose. ¿Mi compañero de trabajo? ¿Ustedes dos? Planean matarte, dijo Elena.
Un accidente de construcción. Está todo escrito aquí. Patricia retrocedió, su máscara de años finalmente destrozándose. Ese diario es falsificado. Ellos lo inventaron. Entonces don Ramón, el vecino silencioso que vivía pared con pared, dio un paso adelante. Yo la vi, Patricia. La noche del viernes, cuando los niños desaparecieron. Regresaste a las 11 de la noche, sola, sucia, agitada, sin niños. Me dijiste que estaban durmiendo en casa de Claudia, pero era mentira. Su testimonio cayó como sentencia final. Patricia, acorralada, sin escape, hizo lo que los culpables siempre hacen cuando las mentiras se agotan. Admitió todo en un ataque de furia. Sí, los dejé ahí. Esos mocosos arruinaron mi vida perfecta. Javier era perfecto hasta que tuve que lidiar con sus hijos llorones y esa vieja entrometida. El silencio que siguió fue absoluto. Acababa de confesarse a sí misma ante una sala llena de testigos. En ese momento, el coche de Claudia se detuvo afuera. Vio la multitud, intentó huir. Doña Mercedes la bloqueó. Tú también tienes preguntas que responder, Claudia. Claudia, viendo que estaba atrapada y siendo fundamentalmente una cobarde, inmediatamente traicionó a su prima. Ella planeó todo. Ella me prometió $50,000. No sabía que lastimaría a los niños, lo juro. Traidora. Patricia se lanzó contra Claudia con uñas extendidas. Los hombres tuvieron que separarlas físicamente. 10 minutos después, ambas mujeres salían en esposas mientras los vecinos observaban en silencio. Patricia gritaba amenazas hasta el final. Claudia solo lloraba. Cuando las luces rojas y azules desaparecieron en la noche, Javier se arrodilló frente a sus hijos, lágrimas corriendo por su rostro. Perdónenme. Debí haberlos escuchado cuando me dijeron que algo estaba mal. Debí haberlos protegido. Diego lo abrazó fuertemente. No fue tu culpa, papá. Ella te estaba drogando para nublar tu juicio. Pero ahora estamos juntos, dijo Sofía, su voz pequeña pero firme, y a salvo. Elena puso su mano en el hombro de Javier. Vamos a sanar de esto, juntos, como la familia que siempre debimos ser. Y por primera vez en años, cuando pronunciaron esa palabra, familia, se sintió verdadera otra vez. 3 meses después, Sofía despertó con olor a tortillas y café. Bajó a la cocina donde abuela Elena preparaba desayuno, tarareando. La casa estaba transformada. Paredes repintadas en colores que ellos eligieron. Fotos de mamá por todas partes. El jardín de abuela floreciendo en el patio. La frialdad de Patricia borrada completamente. Buenos días, mi cielo, sonrió Elena. Su tobillo había sanado. Las líneas en su rostro se veían más suaves ahora. Diego entró bostezando, seguido por papá. Javier se veía diferente. Ojos más claros sin las drogas. Presente de verdad. Trabajaba menos, estaba en casa más. Y escuchaba. Siempre escuchaba ahora. Durante el desayuno, llegó el correo. Javier abrió una carta del juzgado y sonrió. El dinero que Patricia robó, están creando un fondo para la universidad de ustedes. $87,000. ¿Su dinero robado pagará nuestra educación? Diego rió. Justicia poética. La segunda carta era para Elena. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Van a publicar mi historia. Para ayudar a otras mujeres atrapadas como yo. Abuela, tu sufrimiento ayudará a alguien más, dijo Sofía suavemente. Esa tarde, Sofía le mostró a su maestra un cuaderno. Diario de Sofía. ¿Cómo sobrevivimos? Su maestra había dicho que era la historia de valentía más poderosa que había leído. En terapia, Diego había dicho, quiero ser abogado, como Don Miguel, ayudar a otros niños. Javier había admitido, fui ciego, pero ahora veo.
y nunca más dudaré de ustedes. Elena había declarado: 3 años perdí, pero encontré que el amor es más fuerte que cualquier prisión. Esa noche se sentaron juntos en la sala. Nueva foto familiar en la pared. Los 4, sonriendo de verdad. ¿Están felices?, preguntó Javier suavemente. Sofía miró a su familia. Abuela tejiendo, Diego haciendo tarea, papá cerca. La casa cálida y llena de luz. Estamos en casa, dijo. Finalmente, estamos en casa. Y mientras el sol se ponía, pintando el cielo de dorado, Elena susurró hacia la foto de su hija. Lo logramos, mi niña. Tu familia está completa otra vez. El nuevo amanecer no era solo un día, era el resto de sus vidas. Juntos, siempre juntos. Lecciones de luz en la oscuridad. Esta historia de Sofía, Diego y Elena nos enseña verdades que todos necesitamos recordar. Primero, la intuición de los niños merece ser escuchada. Cuando Sofía sentía miedo de Patricia, no estaba imaginando cosas. Los niños detectan peligro instintivamente. Si un niño en tu vida expresa miedo de alguien, investiga, escucha. Esa intuición puede salvar vidas. Segundo, el amor verdadero nunca se rinde. Elena pasó 3 años cautiva, pero nunca perdió esperanza. Ese amor fue su supervivencia. En nuestras luchas, enfermedad, pérdida, traición, el amor por quienes importan nos da fuerza inesperada. Tercero, la manipulación química es real. Javier no era débil. Patricia lo drogaba sistemáticamente. Cuando alguien altera tu percepción, con drogas, gaslighting, aislamiento, no es tu culpa. La manipulación es crimen, no fracaso tuyo. Cuarto, nunca es tarde para la verdad. Después de 3 años, la verdad salió. La justicia llegó. Si estás atrapado en abuso, no importa cuánto tiempo pasó. Hablar puede cambiarlo todo. Tu voz tiene poder. Quinto, la familia se reconstruye con acciones. Javier no solo pidió perdón, cambió su trabajo, fue a terapia, escuchó. La sanación requiere compromiso continuo, no disculpas vacías. Finalmente, tu trauma no te define, tu resiliencia sí. Sofía y Diego sobrevivieron, pero más importante, eligieron sanar y construir futuro brillante. El dolor vivido puede convertirse en propósito compartido. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Alguien necesita escuchar que la esperanza existe, que la justicia es posible, que las familias sanan. Porque el amor siempre es más fuerte que el odio. Y la luz siempre encuentra grietas en la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje de supervivencia, verdad y justicia. Que estas lecciones iluminen tu camino también.